Buenos días, les agradezco la presencia a todos, personas muy queridas, ¿no es cierto?, de APA, de AUSAL, de la UCA, de la Fundación Avesía desde ya, y amigos también, ¿no es cierto? Es un día de inauguración realmente para nosotros, y bueno, es inevitable que diga que voy a tratar de ser rigurosa, ser muy precisa en lo que voy a contarles de la Fundación Travesía, pero puede ocurrir que me olvide de algo y les pido ayuda a los que están conmigo, ¿verdad? Como decía mi mamá cuando íbamos de paseo, traje todo lo que no me olvidé. Entonces, con el espíritu relajado, en algún sentido, voy a tratar de hablar con ustedes. Hablar de la Fundación Travesía es como hablar de mi propia vida también, porque está plenamente entrelazada con nuestro desarrollo como amigos, como profesionales, como con los colegas que crecieron con nosotros y están con nosotros todos los días. ¿Cómo nace la Fundación? Nace de la inquietud de tres jóvenes, que éramos Guillermo Montero, Alicia Ciancio y yo, de que teníamos la vocación de que la clínica nos llevara a nuevos lugares. Si cada vez que nos encontrábamos con algo que no podíamos explicar del todo, que nos faltaban recursos, que sentíamos que para, digamos, repensar un tratamiento o repensar un momento de la dinámica del proceso terapéutico, nos faltaban elementos, bueno, nos encontrábamos, supervisábamos juntos y pensábamos. Y así nos encontramos en la mediana edad, en los casos que teníamos, que eran bastante frecuentes, las consultas de mediana edad, no teníamos el mismo respaldo teórico que encontrábamos en la producción académica con respecto a adolescencia, niñez, latencia, primer año de vida. Es decir, la psicología del desarrollo se había encontrado con el psicoanálisis en muchos espacios, digamos, y ha hecho un desarrollo rico, que permitía, obviamente, salvando lo fundamental, que es lo idiosincrático de cada caso, pero había ciertos patrones que nos permitían pensar si íbamos bien, qué tipo de procesamiento estaba habiendo. Bueno, no ocurría lo mismo con la mediana edad. Nos faltaban esos puntos de anclaje que nos permitían pensarlo en ese encuentro que hay entre lo específico de un momento de la vida y lo idiosincrático de quien la atraviesa. Entonces, de esa manera nos pusimos a pensar, buscamos autores. Me acuerdo que nuestro primer encuentro fecundo fue con Elliot Jax, y a partir de ahí empezamos a revisar todo lo que nos pudiera servir y a pensar nosotros también cómo desarrollar y conceptualizar la mediana edad. En el transcurso del tiempo, bueno, como pasa cuando uno se encuentra, digamos, de una manera consecutiva, una vez por semana, horas trabajando, preparando cosas, bueno, se fue construyendo un espacio que terminó siendo en el año 1989 la fundación, digamos, constituida legalmente como tal. Y a partir de esta constitución, bueno, cada vez más las personas que nos fueron acercando con la misma inquietud, fueron ocupando espacios que se fueron armando dentro de la fundación. Así, por ejemplo, en un primer momento armamos grupos de apertura que después, digamos, fueron convocando, desarrollando, viendo una producción propia que nos permitía en los grupos de apertura hacer presentaciones anuales de una manera todavía no tan clara como fueron después las jornadas, ¿no?, anuales, pero eran incipientes, a los que nos iban acercando exalumnos, alumnos, colegas, que se iban interesando por la problemática y por el modo de estudiarla. Así los grupos de apertura divinieron después en el espacio de investigación que lidera actualmente el doctor Montero. Se fue constituyendo después en la necesidad de ofrecer una asistencia a la comunidad, el departamento asistencial, lo lidera Alicia Ciancio, donde se da un espacio de formación y supervisión también, ¿verdad? En el grupo de Alicia también continúa luego el espacio de Piero Lañé, de estudio permanente de Piero Lañé, en el cual continúan actualmente. Hubo un espacio de apertura a la comunidad que en una época hacía, presentaciones en las diferentes provincias y digamos que lo lideraba la doctora Tilsa Laite, y que la doctora, perdón, quiero decir esto, que la doctora Tilsa Leite, fundadora como nosotros tres, ya estaba con nosotros antes de la constitución de la fundación, ¿verdad? O sea que empezamos los cuatro, ya la fundación. Y ella tuvo el departamento de apertura a la comunidad, que después de esas digamos, incursiones por las provincias del interior, dando conferencias respecto de los desarrollos nuestros,
terminó teniendo una actividad que comparte con la licenciada Godoy, que le agradecemos que esté aquí hoy Susana, un espacio digamos, de cine-debate muy interesante, que en un país con lo variable del nuestro, lleva más de 10 años trabajando, con un grupo que las acompaña y donde se eligen mes a mes películas que están vinculadas con la temática de la mediana edad y se generan debates interesantes. Esto es muy importante porque a estos debates han concurrido alumnos de las prácticas míos que después voy a nombrar y un grupo permanente de personas interesadas, colegas y no colegas. O sea que también, digamos, se llega a la comunidad en general llevando esta temática que siempre ofrece nuevas perspectivas, ¿no? Esto tiene que ver con dos pilares de la Fundación Travesía. Uno, la cohesión grupal, el trabajo compartido, el estar juntos. Yo cuando digo Fundación Travesía digo todos nosotros, no hago diferencias, ¿verdad? Porque es como que nos sentimos unidos por un mismo deseo, ¿no? Y por otra parte, la idea de que una fundación tiene, digamos, hacia adentro, una vocación de formación sólida respecto del tema, y hacia afuera brindar una asistencia a la comunidad coherente con los principios a los que uno llega desde la teoría, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros pensamos, es una idea fuerte nosotros, de nuestra, que la mediana edad es una oportunidad. La mediana edad es una oportunidad de revisar lo vivido, de repensarse, de repensar lo que le ha pasado a uno en la vida, con los que ama, con los que pudo encontrarse o no. Es una verdadera oportunidad. Vieron que tantas veces se ha hablado en los libros de autoayuda de la crisis. Bueno, nosotros no vemos solamente crisis, vemos una profunda oportunidad que el desarrollo vital ofrece a una persona para que a su manera, idiosincráticamente, pueda lograr un desarrollo nuevo. Pero solo esto se logra del procesamiento de lo vivido, la aceptación del dolor, la aceptación de la finitud. O sea, nosotros creemos que es una idea fuerte, que es una oportunidad para, digamos, abrir nuevos caminos. Por eso, y en consecuencia con esta idea, sabemos que en la mediana edad suelen aparecer vocaciones no desarrolladas, ¿no? Me olvidé de decirles que está el Departamento de Orientación Vocacional y Ocupacional, que lo dirijo yo, y que tiene que ver con esta idea. Lo había olvidado, pero volvió, ¿vieron? Bueno, porque pienso que la vocación es algo en la vida central, ¿no? Lo que nos lleva, nos conduce por caminos insólitos, nos ayuda en los momentos críticos, saber qué queremos hacer y para quién, ¿no? Qué queremos ofrecer a nuestra comunidad y a las variables epocales, ¿no? ¿Qué nos sentimos llamados a dar? Cualquier cosa que nos pase, un duelo, una separación, un problema laboral, cuando uno tiene claro lo que está haciendo y para qué, es como que se lo transita de otra manera. Entonces la Fundación Travesía ha querido dar, a lo largo de estos 30 y pico de años, un lugar a vocaciones escondidas, a vocaciones que no habían aparecido. Entonces fíjense, como fundación pensamos hacer concursos literarios donde personas de mediana edad que no eran escritores, que no habían podido desarrollar su vocación literaria, tenían la posibilidad en nuestro encuentro al respecto de eso, de presentar su labor y ser evaluados por un jurado competente respecto de las condiciones literarias, ¿no? Así tendríamos un primer premio, un segundo y un tercero. Muy interesante estos que nos permitieron, por otra parte, acercarnos a narrativas de personas de mediana edad, no pacientes, y por otra parte descubrir la riqueza literaria de personas que a lo mejor en los años previos no habían podido tenerla. Esto fue muy hermoso ver la alegría de las personas que, en general ustedes saben que los concursos que tienen que ver con el arte son para personas menores de 40 años. Entonces nosotros abrimos camino con abrir estos encuentros literarios y después también el otro concurso de pintura pensado para pintores amateurs, es decir, personas que no hubieran presentado nunca, no hubieran hecho una muestra personal y que tuvieran la posibilidad, de una vez que lanzábamos el encuentro, de preparar material y traerlo. Un gran trabajo para nosotros, seleccionar material, revisarlo, cuidarlo, ¿no? Cada cual traía su bebé pintura con mucho amor. Este era un concurso prohibido para menores de 40 años, o sea, era realmente un incentivo para aquellos que no pudieron antes, ¿no? Bueno, la verdad, con la alegría que venía la gente, con la alegría que venían aquellos que nunca habían hecho una muestra, con el respeto que se encontraban por su obra, y que después encontrar jurados adecuados, ¿verdad? Porque eso lo hacíamos con toda seriedad. Gente especialista en Bellas Artes que realmente entendía la propuesta de la Fundación y nos acompañaba muy cariñosamente también. Y había un premios en dinero para el primero, segundo y tercer puesto, y después
la posibilidad en el Casal de Cataluña de que quedara expuesta la obra durante un tiempo prolongado, con lo cual las personas podían traer a su familia y todo. O sea, esto lo hicimos con mucho amor, la verdad que nos hizo muy felices y durante 10 años lo hicimos. Mucha de la obra, que después a veces nos han dejado obras que hoy tenemos con nosotros, ¿no es cierto? Entonces quiero decirles que esto es una vocación de crecimiento hacia adentro y crecimiento hacia afuera también, donde uno trata de ser coherente con aquello que postula. Porque pensábamos que cada una de esas personas que a lo mejor recibían un premio, una mención, o simplemente traían a sus hijos o sus nietos a ver la obra, algo les pasaba, algo les resonaba internamente de yo puedo, de todavía puedo, hay tiempo por desarrollarlo esto. Y esto es coherente con los principios de la Fundación, por eso lo hacíamos. Y pueden ocurrirse unas nuevas ideas también, que ya veremos, estas que nos convocaron durante mucho tiempo. Todo esto es una tarea que uno realiza más allá de la vida profesional, del consultorio, de las horas de estudio, de los congresos, de lo que sea. Es algo que se hace absolutamente desde el afecto y desde querer ser coherente, ¿no? Un tema para estudiar, un desarrollo conceptual psicoanalítico, completo, complejo y profundo de la mediana edad y la madurecencia como concepto recientemente, digamos, aportado por el doctor Montero. Tanto nosotros nos enamoramos de esto, que Guillermo Montero y yo, por ejemplo, nuestros temas doctorales, nuestras tesis, tienen que ver con la mediana edad, desde diferentes perspectivas, pero ambos fuimos compañeros de cohorte, lo cual fue hermoso, y bueno, o sea, quiero decir que no nos pudimos, yo realmente intenté, cuando supe que Guillermo iba a tomar este tema, y también iba a tomar otro, y quise tomar otros temas, pero no pude, porque claro, hay una tracción hacia adentro con lo que uno realmente tanto le interesa, ¿no? O sea que, pero lo logramos, de hacer dos tesis completamente distintas, pero no contradictorias. Siempre tuvimos esta vocación de comentar, porque pensamos aparte que es la manera, ¿no? Investigación si no se comparte no es investigación. Entonces siempre fuimos haciendo encuentros que primero fueron así, irregulares. El primer encuentro en el año 1989 con la presentación de La travesía por la mitad de la vida, el trabajo de Gamesh, tan famoso fundante de Guillermo. Y después fuimos teniendo diferentes encuentros a lo largo de los años que se consolidaron, digamos, como una perspectiva formal hace, digamos, 18 años, cuando comenzamos a hacerlas una vez por año, las jornadas de otoño se llamaban, siempre el segundo sábado, o primer sábado de junio de cada año. Todos los que nos conocían sabían que el primer sábado de junio eran las jornadas de la Fundación Travesía. Esto se interrumpió con la pandemia, motivo que nos llevó a tener con flexibilidad correrlo el encuentro a la primavera, pero fueron encuentros virtuales, tanto en el año 2019 como 2020 y 2021. O sea que hoy, que es un día maravilloso para nosotros, inauguramos aquí una nueva instancia presencial de encuentro. Y agradecemos a la Universidad de Marina Mercante que se ofreció para convocarnos. Y entonces, como volvemos a la presencialidad, pero es las jornadas 18. Hemos, por ejemplo, diseñado un dispositivo de diagnóstico con la licenciada Alicia Ciancio, llamado AIMINAP, que es un dispositivo, una batería específica para hacer un diagnóstico puntual en la mediana edad, viendo exactamente qué variables tomamos, digamos, es un interesante predictor respecto de cómo puede realizarse un tratamiento en el ámbito que haya falta, digamos, puede ser aplicado tanto en la psicología laboral como en asistencia hospitalaria, cuando hay que hacer, aunque uno haga, por ejemplo, digamos, terapias psicodinámicas, tienen que estar previstas en un tiempo determinado. Entonces, EMINAC propone y permite saber cuáles son los factores relevantes que van a poder tratarse y quizás poder pensar al profesional y su entorno de qué manera, cuál sería lo preciso para esta persona. Y siguiendo esta misma idea de buscar recursos e instrumentos, yo en mi tesis doctoral diseñé un instrumento de investigación para analizar un material, cualesquiera, en primera entrevista, historia de vida, autobiografía, sesión, un material que permite saber, digamos, en qué condiciones esta persona está atravesando subjetivamente su mediana edad. Y eso es una cosa que estamos sentados, por ahí, con Daniel Migoranza vamos a trabajar también con esto. Este instrumento que yo lo utilicé para mi tesis y para travesía, obviamente. Pero bueno, está ahí disponible como para poder usarlo. Pero para investigación, a diferencia de IMINAP, que IMINAP es un diagnóstico para trabajar con un individuo consultante. También esta producción verbal, grupal,
digamos, apasionada, tiene un correlato escrito, más objetivo, con otro nivel de difusión para lo académico, que de alguna manera el trabajo obliga a esto, y después de 30 y pico de años hubiera sido muy, no sé, poco probable que no hubiéramos escrito nada, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que a uno le cuesta, hay que vencer muchos obstáculos para poder escribir, pero cuando lo va logrando uno ya se va haciendo, lo va haciendo camino, ¿verdad? Entonces, bueno, les cuento, acá están los libros por si alguno quiere verlos, y siempre me preguntan qué tienen escrito. Tenemos en el 2005 el libro La travesía por la mitad de la vida, exégesis psicoanalítica, es un libro fundante donde están todas las ideas de nuestros primeros años, ¿no? Muy, muy bien organizadas por Guillermo Montero y donde él plantea sus desarrollos personales también, ¿no? En el 2012, para comprender la mediana edad de la vida. En el 2014 es la primera producción colectiva, que es Mediana Edad, Estudios Psicoanalíticos. En 2014, El tiempo y la individuación a lo largo del ciclo vital, del doctor Colaruso. El doctor Colaruso es una persona muy apreciada por nosotros, es un miembro honorífico de la institución que reside en Estados Unidos. Y hablando de los miembros internacionales, también tenemos aquí a David Amorín, que siempre nos acompaña con sus investigaciones y con sus desarrollos, y hoy también vino, así que muchas gracias, David. Cruzó el río. Después han editado la compilación de entrevistas realizadas en el Congreso Internacional de Chicago, que se tradujo en su título como Actualizando la mediana edad, psicoanálisis del envejecimiento y la madurez. Después, también quiero decirles que el doctor Guillermo Montero, algo que me parece muy valioso, ha sido miembro fundador y chair del Comité Perspectiva Psicoanalítica del Envejecimiento de la Sociedad Psicoanalítica Internacional. Y se pudieron realizar en su gestión 13 entrevistas que están disponibles en YouTube. La madurez lo es todo. Por si alguien quiere verlo, vale la pena, ¿no? En la actualidad, en esta posición, continúa otro miembro de nuestra fundación, que es la licenciada Liliana Segman. Así que, adelante, ¿no? Se han organizado encuentros científicos en Mendoza, en Montevideo, en Río de Janeiro, hemos asistido a congresos internacionales, y también Alicia y Guillermo en Bucarest, un congreso psicoanalítico en Bucarest. Tenemos un compromiso por nuestra condición de docentes con la docencia universitaria en psicología. Y así, tenemos, nuestras ideas yo las transmito en la maestría de psicoanálisis y en el doctorado en psicología de El Salvador, pero tenemos una presencia permanente de los alumnos de la Universidad Católica del año de cuarto y quinto año, mediante, hay un espacio especial para esto, que es las prácticas preprofesionales en psicología social comunitaria, que están a mi cargo. Entonces, en esas prácticas, los alumnos van a diferentes fundaciones, instituciones, una de ellas, por supuesto, es Travesía, y aquí tienen la experiencia, los que vienen, en un encuentro cada 15 días, de vivir cómo se investiga el psicoanálisis rigurosamente y cómo el psicoanálisis es una fiesta que invita a todas las edades a pensar. Entonces, un encuentro productivo donde están profesionales de experiencia vasta como Guillermo y todos los integrantes de la fundación, los integrantes jóvenes de la fundación, exalumnos que ya forman parte de la fundación y los alumnos que cada año vienen y que yo siempre recibo los informes y un agradecimiento muy grande de los alumnos, porque los alumnos hacen la práctica y después hacen un informe contando para qué les sirvió, qué rescataron. Y realmente los tengo guardados en mi corazón y también en mi computadora, los informes que hablan de la calidez con la que nos reciben, cómo empezaron a pensar, que es la primera vez que en lugar de leer un autor empiezan a pensar cómo se construye un concepto. O sea que a mí como hay ejemplos de la clínica que ellos los dejan y les preguntan a ellos, ¿y vos qué pensás de este caso? O sea que se sienten realmente, acá Luciano, que es mi colaborador en la UCA, ha formado parte, ¿verdad? Y otros que, si no los veo y no los nombro, pero que por ahí hay otros también que han venido y vamos, mi querida, te agradezco la presencia. Entonces, ahí se juntan, digamos, espacios que yo amo mucho, como es la docencia en la UCA y la Fundación Travesía, donde casi he pasado mi vida en ambos lados, ¿no? Una relatividad. Les agradezco muchísimo la presencia, es un honor tenerlos conmigo y bueno, y que tengamos un buen invitado especial.
miembro titular de APA y en donde ejerce bastantes roles, pero que bueno, hoy nos va a presentar a Federico. Federico. Bueno, buen día a todos. Hoy es un día de celebración, como bueno, bien dijo María Gloria. Estamos muy contentos de estar acá iniciando una nueva travesía en la Universidad de la Marina Mercante que nos abre sus puertas. Y a su vez estamos inaugurando en nuestro encuentro de primavera un espacio para conocer y dialogar con un autor. Y hoy tenemos el enorme placer de recibir a Federico Genmer, convocado por uno de sus libros titulado Darwin o el origen de la vejez. Nacido en Varadero en 1957, Federico es licenciado en Letras, escritor, profesor universitario de literatura argentina, especialista en Cervantes. Sus libros fueron traducidos a varios idiomas. Recibió muchos reconocimientos a lo largo de su carrera, como el Premio Ricardo Rojas por su obra Mitre, el Premio Clarín por su obra Más liviano que el aire, el Premio MC por Vida Interior y el año pasado el Premio Unicaja de novela Fernando Quiñones por Darwin o el origen de la vejez, libro que deslumbró al jurado. Escribió más de 20 libros como Miguel, Tacos Altos, Amores Enanos, La banda de los polacos, Las madres no les decimos esas cosas a los hijos, Papá, entre otros. Fue becado en 1990 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España para trabajar en la sala de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid. Desde chico iba a la biblioteca municipal de su pueblo y como no había muchos libros para elegir, comienza así a leer a Darwin y a Sarmiento. Años después trabajó en la Biblioteca del Congreso en el turno trasnoche de 0 a 7 de la mañana, que la verdad no sabía ni que existía ese turno. A pesar de ser muy lector, no se le ocurría ser escritor. Intentó ser actor, pintor, se ganaba la vida tocando la guitarra. En su juventud se fue a vivir a Europa y por esa época devino escritor, en Madrid, cuando se enamora por primera vez y piensa, ¿por qué no puedo ser lo que quiero, que es escribir? Su tía paterna, licenciada en letras, alguna vez le dijo, ¿cómo se te ocurre escribir en castellano sin haber leído El Quijote? Y fue ella quien se lo regaló. Lo leyó muchas veces. Le gustan los libros que, como El Quijote, van escribiéndose sin plan previo, sin saber el final de antemano. Escribe sin saber muy bien a dónde va. Le gusta sorprenderse y escribir libros que abran preguntas, donde sea el lector quien descubra el sentido. También le gusta el humor y la ironía. Es un autor que la pasa bien mientras escribe, ¿no? Sí. Sarmiento y Cervantes fueron personajes que lo marcaron, y de ahí sus libros y su manera de escribir. Trabaja la literatura desde lo coloquial. Son diálogos que se leen escuchándolos, como si uno estuviese escuchando una conversación en la mesa de al lado de un bar. Por eso utiliza puntuaciones más casuales, silencios y ritmos de escritura que tienen más que ver con ciertas maneras de hablar. Sus novelas tienen un trabajo con la lengua que excede la historia que se cuenta. Justamente ese es uno de los motivos por los que decide volver a la Argentina. Se da cuenta que lo que quería hacer con la lengua no lo podía hacer viviendo afuera. Considera que uno siempre escribe de lo que le pasó de chico aunque uno no se dé cuenta. Y cree, como Cervantes, que de las cosas lindas hay que reírse y de las tristes con más razón. Darwin o el origen de la vejez. Un libro que atrapa, conmueve y no podés dejar de leer. Escrito con un aparente lenguaje sencillo, pero con una gran profundidad, va tocando diversas temáticas y nos va llevando de la mano por el viaje del protagonista, un hombre que está por cumplir sus 60 años. Viaje por un lado que nos lleva a las islas de los Galápagos, nos permite recorrerlas, caminarlas, conocer a las tortugas, a los lagartos, a los habitantes de las islas y disfrutar en paseos en bicicleta sus hermosos paisajes, bajando cuestas a toda velocidad, sintiendo esa felicidad imposible de fotografiar. Pero sobre todo nos permite acompañarlo en su travesía íntima, en su viaje personal, desencadenado cuando la mujer que ama, más joven que él, lo rechaza y le dice que él era viejo para ella.
Ese es el momento en que decide viajar a las islas y que este sea el lugar en donde cumplirá sus 60 años. Porque además de haber leído mucho a Darwin, quiere ir a un lugar donde pueda estar lo más lejos posible de sí mismo. El autor toma un personaje histórico como Darwin y la llegada del mismo a las Islas de los Galápagos en 1835 y va haciendo un contrapunto con el protagonista del libro, marcando lo que se fue modificando y lo que no a lo largo de estos 2 siglos que pasaron entre ambos. Y también compara al joven Darwin, quien llega a las islas lleno de preguntas y de ilusiones, y al Darwin que muchos años después, a una edad similar a la del protagonista, escribe encerrado en su casa el legado para sus hijos. Y de esta manera va abordando diversas temáticas como la diferencia entre viajar o huir, el vínculo del hombre con la naturaleza de colaboración y respeto o de dominio, la hipocresía, los animales en extinción, lo perecedero y lo inmortal, la muerte de Dios, el comportamiento de los animales, la concepción de belleza, la masculinidad, el amor y las formas del enamoramiento, la percepción del tiempo, la música, la amistad, la soledad, la felicidad, las contradicciones humanas y el paso del tiempo y la vejez, entre tantos otros, describiendo los afectos de una manera poética, profundamente conmovedora. Como ejemplo, quiero compartir la manera que encuentra el autor para describir la soledad y la tristeza que para mi gusto no tiene desperdicio. Cuando estoy triste, estoy solo. Estoy solo, quiero estar solo, necesito estar solo. Y las luces se van apagando de una en una, las de afuera y las de adentro, hasta que quedo a oscuras. Y lo peor de todo es que sabe acomodarse. La tristeza no molesta, más bien ocurre lo contrario. Se apodera con ganas de todo aquello que le dejo a su alcance. Hay como un cierto regodeo en la soledad de la tristeza, un extraño bienestar mezclado con el sufrimiento. En algún momento comienza a ser cómodo estar triste y estar solo, un tranquilo disfrute de soy el peor del universo, y por supuesto que merezco no tener lo que no tengo y que me falte lo que me falta. El peor, el más solo de los peores, le pongo música a la desolación. Me hago daño con fondo musical. Bellísimo. ¿Por qué elegimos el libro Darwin o El origen de la vejez? Nos sorprendió cómo el autor describe de una manera clara y profunda lo que le sucede a un hombre cuando toma contacto con la noción del propio paso del tiempo y la finitud de la vida. Temática a la que nos dedicamos a pensar e investigar hace muchos años en nuestra querida Fundación Travesía. Voy a ir de la mano del protagonista, usando por momentos sus palabras, para describir el proceso que se pone en marcha en este momento de la vida. Un protagonista que casualmente no tiene nombre, quizás porque podría ser cualquiera de nosotros. ¿Qué sucede cuando nos llega la noticia de nuestro propio paso del tiempo y contactamos con la noticia, con la incertidumbre del vivir? Hay diversas maneras de recibir este mensaje. En este caso, fue la mirada y la voz de Ruth diciéndole viejo, lo que permitió que se haga audible un proceso interior, promoviendo el inicio de su viaje. El impacto parece provocado por algo o alguien externo que lo sorprende y lo descoloca, generando un profundo malestar. Ruth representa a la que le marca el inicio de la vejez, aunque él lo registra tiempo después. Lo fui sabiendo con el correr de los días, o de los meses, mejor. Sus ojos oscuros y preciosos, involuntariamente, se habían convertido en el origen de la vejez, en el nacimiento mismo de la vejez, de mi propia vejez, de la mía, la única e importante de todas las vejeces que conozco. El personaje dice, nunca antes me había pasado. Nos podríamos preguntar si años atrás nos llegó algún mensajero, o varios, a traerle esta noticia, pero que él no la pudo recibir. Y entonces las palabras de Ruth produjeron una significación a posteriori. Más hacia el final del libro, junto con el protagonista, encontramos la respuesta. ¿Por qué escribo y no puedo parar de escribir?, se pregunta. No sé por qué lo hago, ni por qué no puedo dejar de hacerlo. Consideramos que se trata de la puesta en marcha de un trabajo psíquico que nos lleva a poder descubrir cómo narrarnos en el propio transcurrir.
desencadenado al contactar con la propia transitoriedad individual. La manera de resolución dependerá de la singularidad de la estructura de cada sujeto, pudiendo tener diversas salidas que van desde el estancamiento a la elaboración. El tiempo se hace presente de otra manera y le obliga a mirar su devenir, el viaje de su vida. Esto lo llevará a atravesar diversos momentos que son metaforizados por el autor como senderos, callejones más o menos angostos, avenidas, travesías más calmas o más turbulentas, trayectos con subidas y bajadas, lugares para detenerse o de los que mejor huir, hasta poder encontrar la manera de nombrar lo que le está sucediendo y descubrir un nuevo lugar donde vivir. Del necesitar escapar, irse lo más lejos posible de sí mismo, a poder sentir que se vuelve a la propia casa pero transformado. A su vez, el protagonista va nombrando diversos sentimientos como el desconcierto, la desorientación, patognomónicos de esta etapa de la vida. Necesito, dice, poner un poco de orden dentro del profundo desorden en el que han quedado mis otrora inquebrantables convicciones. En esta travesía se inicia una conversación con uno mismo, con los propios ideales, y se abre un diálogo con el tiempo. El personaje, en este caso, tiene dos interlocutores con los que conversa. Por un lado, Ruth, con quien se enoja y se amiga, tratando de encontrar una respuesta a su rechazo. Y por otro lado, con Darwin, con la estatua de Darwin, autor del libro El origen del hombre, y quien se animó a matar a Dios. Converso con Darwin y le cuento que cumpliré 60 años, y por eso estoy ahí y no en Buenos Aires, que no me llevo bien con el asunto de la edad que voy a cumplir, y que necesitaba escaparme del lugar de donde vivo, para pasar un día en un sitio completamente distinto a los sitios que conozco, y en soledad, en absoluta soledad. ¿Podemos pensar que todos tenemos un Darwin con quien mantenemos un diálogo interno y nos dejamos acompañar en esta etapa de la vida? Otro personaje significativo es George, el último individuo de una especie de Galápagos, la más enorme de todas, que murió hace 5 años sin poder reproducirse. Se encuentra embalsamada en una vitrina en la Estación Científica Darwin. El protagonista no le encuentra la menor gracia a semejante exposición y el mal humor se apodera de él. Nos podemos preguntar, ¿qué le sucede al ver a George? ¿Cómo impacta esta escena en alguien que está atravesando el proceso de reconocerse él mismo un ser en extinción? Si uno atraviesa este primer momento de mal humor, decepción, enojo, quizás pueda descubrirle de golpe la belleza, dice el protagonista. Es un momento en el que uno se detiene a mirar. Miro hacia el pasado y hacia el futuro del camino. Sé que necesito sentarme en algún sitio a pensar en lo que me ocurre, aunque no encuentro el lugar ideal. Y doy vueltas y más vueltas hasta que por fin elijo un sitio que no había visto antes, a pesar de haber pasado frente a él. De esto se trata el proceso que se activa en la mediana edad de la vida. Uno da vueltas hasta que si cuenta con los recursos necesarios, podría continuar el viaje. Levanto mi soledad del suelo y vuelvo a la ruta. Va aclarando, las luces comienzan a prenderse y todo se ve desde otra perspectiva. A partir de reconocer el límite, contactamos con que lo más preciado que se tiene es el hoy. Lo expresa el protagonista. Rápidamente comprendo, lo bello del paseo ocurre aquí y ahora. Y entonces decido que ya está bien, que es hora de desandar el agradable sendero, desatar la bici y continuar mi camino. Va pudiendo procesar los duelos y reconocer el propio paso del tiempo. Ya culminando su viaje, observando la diferencia entre los lobos marinos jóvenes y viejos, piensa: evidentemente, recostado e inmóvil sobre la arena como estoy, doy bastante más adulto que joven, Ruth. La verdad es la verdad. Y describe su propio proceso de elaboración. Esta vez, a diferencia de siempre, necesito meterme hasta el hueso dentro del asunto. Y si logro meterme hasta el hueso, saldré distinto a como entré. Saldré bastante mejor. Por último, y no menos importante, su compañera de ruta que siempre va en su bolsillo izquierdo, la armónica. La música ocupa un lugar importante en la novela.
y a través de las canciones que va eligiendo tocar, podemos vislumbrar diferentes estados afectivos del personaje y sus modificaciones. Es la música la que lo ayuda a reconectarse con su deseo y a tener un proyecto propio que le permita seguir soñando. Canciones bellísimas, si las hay, son las que va eligiendo para su futuro disco Endémica en honor a la cerveza de las islas. Summertime será la primera canción que acuna a alguien que se siente triste y solo. Luego vendrá As Time Goes By, canción cuya letra dice que las cosas fundamentales suceden a medida que pasa el tiempo. Su tercera canción, What a Wonderful World, vemos a un hombre de edad madura que con una mirada optimista expresa que el mundo también puede ser maravilloso a pesar de todos sus pesares y a pesar sobre todo de nosotros mismos. Y seguirán la lista La Vie en Rose y finalmente Adiós Nonino, tema que Piazzolla compuso en memoria de su padre. Y es en ese momento, tocando justamente esa canción, cuando vemos cómo el protagonista se puede parar en otro lado, ya sin querer escaparse, sino pudiendo investir su propio proyecto. Profundamente emocionado y feliz dice, no solo la toqué, también la hice mía, la disfruté, la llené con mis silencios, me apropié de ella para siempre. La mediana edad ofrece la oportunidad de apropiarse de otra manera de la travesía de la propia vida, ocupando el centro de la escena, relanzando el deseo y sintiendo que las melodías que uno toca y los silencios que uno incluye son propios. Si bien se improvisa a partir de un saber previo, expresa, llega un momento casi milagroso en el que el juego se me escapa por completo de las manos y descubro que estoy juntando notas que jamás he juntado con anterioridad, de la manera que estoy haciendo. Y así llegan sus 60, cuando en su festejo íntimo lo vemos saboreando la vida. Mi festejo tiene que ver con que me encanta el pan de yuca y con que en Buenos Aires jamás voy a encontrarlo y con que todavía estoy vivo y sano y tengo proyectos y con que sobre todo todavía puedo enamorarme como cuando era un niño. Quisiera terminar con las palabras del escritor y si bien no vamos a leer el final del libro como sé que le gusta hacer al autor, al igual que hacía su padre, voy a detenerme unas hojas antes del final y compartir algunos párrafos donde el protagonista puede poner en palabras lo que siente culminando esta travesía, cuando logra registrar que a los 40 y pico de años tuvo señales que le anunciaban el paso del tiempo, pero que no las pudo escuchar. ¿Te gustaría, Federico, leerlo vos? Ay, si ¿Sí? me decís que parte. Dale, sí. Mira, desde acá hasta que termine el capítulo. Desde acá hasta que termine el capítulo. Bueno, primero, buenos días a todos. Estoy muy impresionado por todo lo que dice. Bueno, gracias. Voy a tratar de leer igual. Gracias. Tengo 2 espejos, incluso uno de ellos gigante. Pero juro que no los utilizaba, solo estaban por ahí. Fui perdiendo la visión paulatinamente a partir de los 40 y pico de años. Como la mayoría de los seres humanos, y supongo que esa pérdida también debe haber ayudado a que no reparara en mi apariencia exterior. Además, claro, de que antes de conocer a Ruth, o incluso después de conocerla, mis apareamientos solían o suelen darse con mujeres de su edad o menores. Entonces, y muy a pesar de que no soy tan tonto como para no registrar el hecho de que mi pelo hace tiempo está completamente blanco y que engordo con bastante facilidad que años atrás, con más facilidad que años atrás, y que casi no veo, ni de cerca ni de lejos, y que mis mejillas se han caído un poco y que las arrugas del cuello apestan, y que me ha aparecido sin avisar algo de papada, no me enteraba de lo viejo que estaba. Tendría que haberme enterado ante tamañas evidencias. Lo sé, sin embargo, no me enteré. Ni se me pasó por la cabeza, nunca, jamás de los jamases. Hasta que llegó Ruth y tuvo que decírmelo. No le quedó más remedio que decírmelo. Y encima Darwin, porque el problema de la vejez, como tantos otros problemas, también nace con Darwin. Darwin no se piensa a sí mismo como un cuerpo, o como un cuerpo, con un cuerpo,
o como un cuerpo mejor. Solo parece interesarse en que su cerebro no le falle, como no le falló a su padre durante los 83 años que vivió. Es verdad que se refiere a un deterioro general, pero cuando intenta describir la generalización de ese deterioro, solo se enfoca en sus facultades mentales. Realmente paradójico. Un señor que ha dedicado buena parte de su vida a hurgar en los cuerpos de cuanto animal le ha caminado, o le ha volado, o le ha nadado más o menos cerca, a la hora de tener que describirse a sí mismo, se olvida por completo del suyo. Igual que yo, exactamente igual que yo. Apenas se da cuenta de que su salud ha sido muy precaria, que ha sufrido de muchas enfermedades y que eso lo ha llevado a pasar demasiados años en la cama. Ruth y Darwin, entonces, se las ingeniaron para enredarse y enfrentarme a cualquiera de los dos espejos de mi casa, o a ambos. Enfrentarme a la vejez o al deterioro general, según cuál de los dos sea el que en cada momento me empuje hacia ellos. Pero lo hice, me enfrenté. Y tampoco se acabó el mundo a partir del enfrentamiento. Sospecho que, como Darwin, le he dado siempre mayor importancia al estado de mi cerebro que al resto de mis estados. Pero tampoco me puedo quejar de aquello con lo que me encontré en la pared del baño o frente al armario que fuera de mi abuela. No es para tanto. Ni mi salud ha sido precaria, ni tampoco he sufrido de crueles enfermedades que me enviaran recurrentemente a la cama. Es verdad que me habría gustado quitarle 10 o 15 años a las figuras que me devolvían los espejos. Me habría encantado. Con 10 o 15 años menos, mis plumas conservarían bastante de su colorido primordial. Mi canto sonaría más dulce. En esas amables condiciones, quizá hasta podría ser apetecible para una mujer como Ruth. Pero repito que no me quejo, que la posibilidad de cumplir 10 o 15 años menos de los que he cumplido en Galápagos no existe. Y comprendo fácilmente ahora aquello que antes me costó tanto comprender. Y algo importante además, que haya hecho mayor hincapié en el cuidado de mis facultades mentales que en el estado de mi cuerpo, tampoco está tan mal. Preocuparse por la apariencia exterior habría sido una pérdida de tiempo. Nada se puede hacer respecto de eso. Absolutamente nada. En cambio, el haberme preocupado por mantener la cabeza en funcionamiento y joven, quizás sea lo que nos permita pasárnosla tan bien cuando estamos juntos. En ese sentido, la cuestión resulta bastante obvia. A la hora de conversar, de reírnos, mis maneras no son más viejas que la manera de Ruth, porque si lo fueran, no podríamos pasarnos días y días y días tan pegados. Hace muchísimas páginas me preguntaba si esto que estaba escribiendo y que no podía parar de escribir, acaso no fuera más que una caprichosa y larguísima carta de amor. Hoy me respondo que no. Estoy convencido de que no es así. Creo que si se tratara de una carta, esta carta interminable estaría destinada a mí mismo y se parecería mucho a un serio intento por afrontar un montón de asuntos. Y no solo de afrontarlos, también de entenderlos y de empezar de una vez por todas a reconocer todo aquello que va siendo hora de empezar a reconocer. Mi vejez o mi deterioro general, por ejemplo. O lo bien que me hace ser amigo y solo amigo de Ruth. Saber que ella está ahí, siempre. Del otro lado del Atlántico, o del teléfono, o de lo que sea. Saberla en mi vida del modo en que se le ocurre saberse en mi vida. Aunque por supuesto, todo lo que llevo dicho pueda cambiar en un instante, apenas me la encuentre dentro de algunos días, o una semana más tarde, justo antes de partir hacia Francia para la gira. Que una risa o un roce o cualquier otra tontería, quiero decir, me provoca unas irreprimibles ganas, que por supuesto reprimiré, de saltarle encima y comérmela a besos. ¿Quién sabe lo que todavía no sabe? Ruth. Bueno, ahora vamos a
yo y Guillermo. Guillermo, bueno, es el presidente de nuestra querida Fundación Travesía. Y aparte es escritor de novela, escribió una novela muy hermosa, Surcido Invisible. Bueno, así que vamos a deleitarnos con este diálogo. Voy a aprovechar hasta que llegue para contarles que seguramente ustedes han leído un libro, supongo que es fundamental, que se llama La vejez, de Simone de Beauvoir. Bueno, yo lo que les quería contar, por si no lo saben, cómo fue que se le ocurrió a Simone escribir ese libro. Simone estuvo investigando más de 5 años para escribir ese libro, que es una investigación colosal sobre cómo ha tratado las diferentes sociedades y la historia de la vejez. ¿Cómo se le ocurrió? Es bastante parecido a lo que pasa en este libro y lo que me pasó a mí en particular con Ruth. A ella la invitan a dar una conferencia en una universidad en Nueva York. Entonces cuando iba a ir hacia el estrado, como si fuera este lugar, escucha que 2 alumnas, una le dice a la otra, no sabía que Simone era tan vieja. Ella tenía 50 y pico de años. Y esas palabras originaron que nosotros hayamos disfrutado de ese manual sobre la vejez tan hermoso. Y en mi caso, que soy bastante menos que Simón, bueno, pude escribir este libro. Pero quería contarles eso porque está buena la anécdota. Sí. Muy bueno. Bueno, no sé, mejor tenerlo vos. Si total se escucha. Bueno, buen día a todos, gracias por estar. Estamos encantados de estar con Federico Jammer y acá recién pensaba que la literatura como las artes son cosas fantásticas, ¿no? Porque es como un organismo vivo la literatura, una especie de océano, ¿no? Y uno de repente se sumerge y encuentra, y a veces cree que encuentra casualmente alguna especie particular, sin saber que aquello que encontramos es precisamente lo único que estamos buscando. Yo creo que de esa manera, esa fue la manera en que juntos, los colegas de la Fundación, específicamente los miembros de la comisión directiva, descubrimos tu novela y te queremos agradecer enormemente el esfuerzo porque suponemos que hay un compromiso de parte tuyo, muy individual como vos estás hablando, y que de alguna manera, cada vez que, supongo, un escritor termina un libro, se siente desnudo de alguna forma ante los demás. Y estar en un encuentro donde hay unos 50, 60 psicoanalistas, Sí, es una experiencia muy desagradable. sí, yo le contaba a Guillermo un rato antes de entrar que yo soy uno de los pocos habitantes de esta ciudad, no soy porteño, pero soy habitante de esta ciudad, que nunca ha hecho terapia. Y que entonces es un choque tremendo. He tenido un par de novias psicólogas, que es lo más cerca que he estado del análisis. Y también le contaba que tuve otra reunión con muchísimos psicólogos que me invitaron a hablar sobre la locura y el Quijote. Y también fue colosal el encuentro. Fue muy divertido, pero no era sobre mí, era sobre el Quijote. Entonces, fue un poco más fácil. Trátenme con dulzura y con comprensión. Creo que nunca he hecho terapia porque me pareció que si hacía no iba a escribir más. Y lo que dice Federico es muy cierto. ¿Sí? Claro, la literatura como síntoma en el buen sentido, ¿no? Del síntoma, como búsqueda de encontrar eso que nos está faltando. Y sí, a veces el análisis puede, digamos, como disolver un poco esa pasión que hace falta, ¿no? Sí, por ejemplo, mi padre murió hace mucho tiempo, tengo un libro que se llama Papá, que habla de mi dificultosa relación con mi padre. Creo que vivió hasta mi novela 10, 12.
novela estás un poco más loco. Y bueno, por eso también. Pero me acabo de acordar de otra relación que he tenido con la psicología. Yo en un tiempo corregí libros o ayudé a editar libros de psicología en Paidós, cuando Paidós todavía no era de Planeta. Y me acordé que tengo una novela que se llama Mitre, que el año que viene va a volver a salir, que surgió de todas unas lecturas que hice en los 90, a principios de los 90. En Argentina todavía no se hablaba mucho, pero había libros en inglés que Paidós tradujo. Los primeros libros sobre agorafobia. Y entonces Mitre es un viaje de ida y vuelta de José León Suárez a Retiro. Es una historia de amor, no tiene nada que ver con el prócer. Y todos los personajes, los 7 personajes, son agorafóbicos. Cada uno tiene una fobia distinta. Creo que es muy divertido. No sé si es muy profunda, pero fue mi descubrimiento de la agorafobia cuando todavía no había mucho aquí. Vos hablás de Juliana, María, Ivonne, Ana, de esos amores automáticos, instantáneos. Vos no, tu personaje. Mi personaje. Tu personaje. Son esos amores a primera vista, instantáneos, que, bueno, parece que al personaje le sucedieron de verdad, ¿no? Pero con Ruth pasa algo distinto. Entonces yo digo, ¿no te parece que Ruth le salva la vida al personaje? Imagínate, ¿qué hubiera pasado si Ruth le decía que sos un divino, vamos juntos? El personaje no iba a poder escribir esa meditación, el personaje no hubiera hecho el proceso que magníficamente Liliana acaba de... Es porque la novela es un psicoanálisis en sí mismo, es una resolución de lo que se llama la mediana edad de la vida o la madurescencia, digamos, y el personaje lo logra. O sea, uno, la verdad, si uno pudiera como analista tener un resultado así, te tomo como supervisor. Bueno, que toda la gente se vaya encontrando con Ruth, con él, la Ruth que sea. En principio el personaje tiene muchas cosas mías. Yo soy de enamorarme de esa manera, siempre me ha pasado. Cuando yo lo cuento hay gente que se enoja porque dice eso no es amor, es enamoramientos, cosas, no sé qué. Bueno, pero resulta que yo con varias de ellas viví hasta 14 años con una, o sea, no son amores pasajeros que al otro día no te acordás. En cuanto a lo de Ruth, sí, hay muchas cosas muy simpáticas. Yo soy muy amigo de Ruth ahora. Existe y es altísima, es grandísima. Es médica china en Barcelona, bueno, está muy de moda todo eso en Europa, todas las terapias alternativas, y ella es eso, además de otras cosas, claro, como todo. Y bueno, por ejemplo, una cosa muy simpática que pasó fue que con el tiempo ella me reconoció que fue lo primero que se le ocurrió decirme, que en realidad no era vejez, era que no tenían química conmigo, como para tener sexo, pero nada más. Le digo, mucho tardaste, o sea, fue después del libro que... Bueno, y como eso hay muchas cosas muy divertidas que han ocurrido con Ruth, el libro y todo. Hay una cosa que creo que nunca le he contado, pero este es el ambiente, creo, para que uno cuente la verdad. Yo, contrólense con los comentarios. Pero cuando yo empecé a escribir la novela, Ruth también es poeta.
Yo empecé a escribir el libro un poquito antes de ir a Galápagos. Me acuerdo cuando me empecé a escribir un mes antes de ir a Galápagos y lo único que escribí fue el principio. En Galápagos no hay tortugas antes de ir. O sea que si eso cambiaba, no sé qué hubiera sido el libro, porque no suelo cambiar cosas que he decidido que son así. ¿Qué pasa? Yo empiezo a escribir este libro básicamente cuando vuelvo de Galápagos. Y entonces a Ruth se le ocurre escribir por primera vez una novela, hacer narrativa por primera vez. Entonces ella escribió una novela que a mí me pareció muy bonita. Yo intenté que se la publicaran y hasta ahora no lo he logrado. Que es de algún modo el cuento de toda su juventud, digamos, ¿no? El cuento, una novela de yo de su juventud básicamente, con algunas cosas de su presente, de ese momento. Entonces, lo que pasaba era que cada noche nos mandábamos lo que habíamos escrito el uno al otro. Y entonces, creo que ese movimiento de mandar por mail lo que escribíamos, en su caso fue bastante más inocente que en el mío. O sea, ella quería que yo la ayudara a que la novela estuviera más o menos bien escrita, y yo lo que quería era terminar de convencerla de que se enamorara de mí. Y la novela me ayudó terapéuticamente. Pasando la mitad del libro, me di cuenta que había sido mucho mejor el hecho de ser amigo de Ruth que el haber tenido sexo con Ruth. Que era como un amor que quedaría para siempre, lo que de hecho ocurre, que no me suele suceder con mi pareja, básicamente. Entonces la novela me sirvió también para pasar del tema del fracaso, digamos, no sé cómo llamarlo, de que te hayan dicho que no porque soy viejo. Creo que finalmente, cuando promediaba mi novela, me hice amigo realmente de Ruth y empecé a disfrutar de otra manera la relación. Además, yo tengo un hijo de 29 años, que es mucho más sabio que yo, desde chico, desde que nació. Y entonces cuando yo vuelvo de España la primera vez y le cuento mi desafortunada situación, me dijo una cosa muy sabia, que fue, no te la pierdas por eso. Y como le hago un caso en casi todo lo que puedo, no me la perdí. De alguna manera, Ahora sí, yo te escucho y digo, Ruth fue un agente de transformación. Funcionó como eso que aparentemente viene de afuera, pero seguramente al personaje, o a la persona, no sé, digamos al personaje, le estaba empezando a buscar la manera de reconocer. El verbo reconocer está varias veces en la novela. Y eso, digamos, esa función de agente de transformación es algo que también aparece, como decía al principio, cómo te encontramos, aparece cuando uno lo está buscando. Si no, las cosas pasan y no nos detenemos. Se me acaba de ocurrir una cosa, que por ahí es como un cliché, pero no lo es, en mi caso por lo menos. A mí ser escritor me ha permitido ser un nene toda la vida, un chico, porque yo juego escribiendo, yo me divierto mucho escribiendo, me la paso muy bien. Y entonces, creo que nunca tuve tiempo para pensar la vejez, porque no es que tuve carreras como otras personas que, no sé, que van sintiendo el paso de los años. Yo escribo como un nene igual a como escribí hace 50 años.
es un concepto importantísimo, porque la verdadera transformación madurecente no significa ponernos serios y rigurosos y olvidarnos del chico malcriado y no sé cómo decir, caprichoso. Ya lo leyeron todo. O por ahí se dieron cuenta. No significa, sino al contrario, es precisamente ese reconocimiento de que sigue vivo en nosotros lo que nos daría esa posibilidad. Cuando hay un decurso favorable, digamos. El problema viene cuando el decurso no es favorable, entonces nos ponemos demasiado serios, circunspectos, supuestamente muy conocedores, y se nos acaba la vida. El personaje vive una verdadera transformación madurecente que es impactante. Más aún, Federico, te digo, si es que vos no has tenido así experiencia de análisis o que no te ha interesado el estudio de este tipo de cuestiones. Y te quería preguntar, hay otra cosa que tiene que ver con lo que pasa en la madurecencia. Si vos considerás que estoy loco, decime, total. Te puede tratar un montón de gente acá. Pero hay una cosa increíble, ¿no? Lo de la armónica cromática y la armónica diatónica. La armónica cromática es una armónica que es como si fueran, ¿vieron la octava del piano? Que son 8 teclas blancas y 5 negras. Las 5 teclas negras son los bemoles o los sostenidos de la escala natural, que hay 2 notas que no tendrían eso, que en la armónica cromática existe, hay un cosito que se aprieta, entonces el músico puede interpretar eso. La armónica diatónica no. Entonces, por eso vemos al músico diatónico, por ejemplo, los músicos de rock suelen usar armónica. Bueno, está Pablo Igol, que también es músico, aparte de psicoanalista, sabe más que yo de esto. Y que yo, seguro. Y que yo mismo. El músico de rock, uno lo ve que está así con el aire torciéndose para bending, doblar la nota y alcanzar el semitono, que sería la nota negra, digamos. Y se me ocurrió pensar, digo, pero el que interpreta armónica cromática, Franz Schmel, no sé si escuchan, es absolutamente apolíneo. El tipo está tranquilo con la partitura y el que interpreta la armónica diatónica es dionisíaco. Digo, en nuestra manera de construir teoría, nuestro método de construcción, me parece que puede ser un concepto muy importante, pero la solución de tu personaje es fantástica, porque el personaje dice, yo hasta ahora siempre he acompañado a los demás, qué sé yo, y quiero a partir de ahora usar la armónica, interpretar endémicas con la armónica cromática, siendo yo el que se banca, no tocar y dejar en silencio esas notas especiales. Y en la verdadera transformación madurecente, como pensamos nosotros, tiene que ver con bancar la incertidumbre, bancar la paradoja. Tu libro me llevó a pensar, digo, pero si esto puede haber algo, si no estoy demasiado loco, digo, qué bueno sería pensar en una integración cromático-diacrónica, apolíneo-dionisíaca, como una alternativa, porque el dionisíaco es ese niño del que habla Federico y que algunos tenemos la suerte de reconocer que todavía está vivo adentro nuestro, que nos salva la vida, porque si no se acabó todo. Podemos tener mucho, pero si no somos, no sirve para nada lo que vivimos y está todo gris y vacío. ¿Qué te parece? ¿Puede haber algo así? ¿Cómo lo pensás vos? Primero, no me parece que estés loco. Tenés problemas como todos. Gracias. No, creo que... Bueno, yo no sé mucho de armónicas, esa es la verdad. Mi hijo toca bastante bien la armónica, pero nunca pude. Yo soplo y no me sale nada. Sí. Yo trabajé todo el tema ese de la apropiación del otro, de los silencios.
a partir de lo que son mis ideas de la literatura. En el fondo, yo pertenezco a un grupúsculo de escritores, porque no somos muchos, que no nos pensamos como intelectuales, sino nos pensamos como artistas. Yo estoy mucho más ligado a escritores, por ejemplo Cervantes, que hicieron de la ambigüedad, del arte, de la escritura, una cosa muy distinta a la que pudieron hacer muchos escritores del siglo XX, que se pensaron a sí mismos como pensadores, como intelectuales. Soy licenciado en letras, pero he tratado de borrar todo lo que aprendí para poder escribir novelas, que son novelas, no son elucubraciones intelectuales, aunque después haya gente como ustedes que diga cosas tan bonitas. Pero bueno, eso, que bueno, que uno hace lo que puede. Yo traté de trabajar la armónica como si fuera mis ideas sobre la literatura. Creo que en el fondo en arte nadie inventa nada, sino que está todo hecho ya, y que apropiarse de hacer literatura es de alguna manera apropiarse de los saberes de otros, del arte de otros, y darle un giro personal apenas. Por ejemplo, elegir dónde pongo el punto, qué palabra elijo. Yo tengo en el castellano, por ejemplo, yo puedo decir cristal o vidrio. Si yo digo cristal, estoy perteneciendo a una cultura de lo escrito y no del habla, y entonces yo elijo vidrio. En un libro mío jamás van a encontrar cristal. Ese tipo de cosas son las que uno decide cuando escribe, y no mucho más. Me acabo de acordar que en ese libro de la vejez, Simón dice que a los escritores les cuesta escribir sobre la vejez, que no hay casi libros sobre la vejez. Eso también me obligó a escribir este libro. No sé, porque yo soy de acordarme cosas y decirlas así, me pierdo mucho. Eso, que la música está trabajada desde lo que yo sé que es lo literario. Entonces, es una casualidad si le pego con algo que tiene que ver con la armónica. Pensaba también que cuando yo leí la novela la primera vez, el primer concepto en esto de construcción de teorías, como nos gusta hacer en la fundación, en el grupo de investigación, que hoy están todos, se me ocurrió una idea. Digo, che, nunca habíamos pensado que en verdad se envejece en primera persona. El envejecimiento es en primera persona. Pero después me di cuenta que el personaje, si bien redacta y escribe en primera persona, termina al final aceptando envejecer en primera persona, porque repudia permanentemente esas señales, como Liliana mostró, varias señales que tiene desde hace tiempo, lo de los espejos y que me parece también otro ejemplo, esta idea de envejecer en primera persona, de apropiación, por así decir, de esas cosas que hacen que seamos nosotros mismos o que intentemos ser nosotros mismos. Y por eso es que me pareció también fantástico lo que planteas, ¿no? Sí, me estaba haciendo acordar de cosas. Yo tengo un libro que no tiene forma de libro, que salió en Infobae como en folletín. Son 18 capítulos que lo encuentran gratis si lo quieren leer en Infobae. Salió al principio de la pandemia, en 18 días seguidos. Se llama Lo que resta de la vida. Y creo que lo escribí más que nada por mi madre, que tiene 90 años, y por los muertos. No sé, un libro así, qué sé yo, por ahí.
saliera de esa manera. Fue muy lindo porque lo siguieron Muy miles, bueno. miles de personas y todavía se encuentra, creo, si uno pone en Google, creo que se encuentra. Y por ahí da para otra charla otro día. Sí, lo vamos a buscar seguro. No, porque me hice acuerdo porque lo de la primera persona, ¿no? Ese libro empieza diciendo algo así como cuando nací ya sabía dónde iban a descansar mis restos. ¿Por qué? Porque no sé si acá, pero en los pueblos las familias que no son pobres tienen como un mausoleo, una bóveda, y entonces cuando uno entra al cementerio de Varadero, la primera es la de mi familia. Y entonces 50 años antes de que yo naciera, está ahí y yo sé que voy a terminar ahí. Finalmente, salvo que yo soy muy amigo de un escritor peruano que se llama Brais Echenique, mucho mayor que yo, que él me dio un consejo alguna vez, y no sé si lo llevaré a cabo, que es muy bueno para un escritor nacer en un pueblo tan chico como Varadero, pero sería muy malo que murieras en el mismo lugar. O sea, tratar de morirte a un lugar importante. Entonces no sé si finalmente voy a estar ahí o no, pero bueno, es muy loco crecer sabiendo dónde vas a estar después de muerte. ¿Cómo es la decisión de escribir una novela sin ningún punto y coma? ¿Qué es eso? ¿Por qué? No tiene ningún punto y coma la novela. El punto y coma, mire, ahora estoy escribiendo una novela que hasta ahora se llama La niña que leía sentada en el piso con las piernas cruzadas. Título que ningún editor va a querer publicar. Por eso digo, hasta ahora se llama así, porque después te lo cambian. Y bueno, y trabaja el tema de una nena que aprende a leer antes que hablar. Me viene por lo que dijiste. El tema de la escritura es un tema que tiene una historia. O sea, el hombre no escribió desde el primer momento, empezó a escribir en un determinado momento, pero las convenciones de lectura, de escritura que tenemos hoy, no son las convenciones que había hace 500 años. Por ejemplo, hasta el siglo XIV, todos los textos no tenían separación entre palabras. Entonces por eso se cantaban, se escanciaban, se llama escanciar a cantarlo. Y por ejemplo, había gente muy erudita que no podía leer. Eran los interpretadores los que leían para los demás. ¿Por qué? Porque vos tenés que interpretar en un determinado, tenés que decir, esta palabra termina acá, o sigue en la siguiente, o no. Eso fue cambiando muy lentamente, sobre todo a partir de la imprenta, cambió mucho. Por eso nosotros conocemos un tipo de letra que se llama itálica, que es una letra que decidieron en Milán que era mucho mejor que la gótica, más fácil de leer que la gótica, porque hasta ese momento se escribía, los libros aparecían en góticas y mayúsculas. Entonces, a lo que voy, la separación entre palabras se empieza a dar porque los editores se dan cuenta que la gente ha empezado desde el siglo XIII, final del siglo XIII, siglo XIV, a leer en silencio. Entonces, al leer en silencio, no podían interpretar, porque no podían cantar, porque la lectura era un canto. Entonces, separan las palabras. Antes descubren el punto, el párrafo, la mayúscula y la minúscula, todo eso surge en el siglo XV recién. Es como. Entonces, aunque a nosotros nos parezca que venimos desde la eternidad leyendo lo que leemos, si ustedes se fijan, leer es completamente distinto a hablar. Nosotros juntamos las palabras cuando hablamos y las podemos separar por el oído, pero si las leyéramos nos costaría muchísimo.
Entonces se me ocurrió escribir una novela completamente inverosímil, porque no hay nadie que pueda aprender a leer antes que escribir. Pero por ejemplo la nena habla muy poco porque habla muy lentamente, porque separa las palabras. Y por ejemplo tiene gestos. Si tiene que terminar una oración, se hace así con el dedo. Si hay una coma, te hace así con la mano. Cada vez que empieza a hablar hace así, porque son todos signos del siglo XVI. El punto y coma. El punto y coma es una convención que fue muy útil en algún momento histórico. Por ejemplo, en esta novela, la de la nena, sí la estoy usando. Porque bueno, tiene que ver con la historia de la escritura. Pero hoy por hoy es mucho más fácil separar con un punto que con un punto y coma. Y se necesita bastante poco el punto y coma. Se puede usar, hay gente que lo sigue usando mucho, pero yo creo que se sigue usando por un tema. Yo creo que la secundaria es muy mala para todo lo que tiene que ver con escribir. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, a la gente que no escribe todos los días como yo, les quedan de la secundaria. Por ejemplo, la maestra, la profesora que le dijo que usara un lenguaje florido, entonces uno se encuentra con gente que escribe adjetivos horribles todo el tiempo porque se cree que está haciendo más bella su escritura. El punto y coma es también, creo, algunas cosas que nos quedan de la escuela secundaria para los que le queda, ¿no? Cuando uno escribe todos los días, cuando uno se dedica a escribir, se tiene que estar preguntando continuamente por todas esas cuestiones que la demás gente normal del mundo no se pregunta. Por ejemplo, cuando daba talleres, por suerte hace 20 años que no doy, llega gente que empieza a escribir y entonces se le ocurre que todos los capítulos tienen que llevar un número, incluso el número y nombre, o nombre y título. Bueno, todas esas cosas eran cuestiones de los primeros imprenteros, que le avisaban a la gente de qué trataba. Pero nosotros, escritores hoy, un capítulo que lleve un título, necesariamente porque lo tenemos que usar si significa algo, no para avisarle que van por el quinto. O sea, la gente no necesita saber si va por el quinto o por el cuarto. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, en esta novela solamente hay separaciones de capítulos geográficas, porque creo que lo merecía, pero digamos, son cosas que nosotros, así como ustedes se preguntaron montones de cosas sobre mi propia cabeza en este momento, nosotros nos preguntamos por la lengua todo el tiempo, y cómo funciona y qué es. Bueno, eso. Liliana leyó el párrafo de la tristeza y de la soledad. Y hay otro ejemplo en donde me parece a mí se cumple con el procesamiento que nosotros consideramos bueno, logrado de la madurecencia o de la mediana edad de la vida. Porque ese momento de tristeza le permitió al personaje algo que nosotros hablamos cada 15 días en nuestro grupo de investigación de la Fundación, con los jóvenes de la universidad a punto de recibirse. Nosotros decimos que hay un momento, que es ese que vos describís ahí, que leyó Liliana, de la soledad, en que de alguna manera todos, en absoluta soledad, descorremos el velo de la cotidianeidad narcótica y nos adentramos en los hilos del destino. En ese momento, cuando entramos en esa dimensión, que es lo que nosotros venimos hablando, cuando es posible salir del estado narcótico de la cotidianeidad y asustarnos al ver esa oscuridad donde están esos hilos del destino, en ese momento nosotros tenemos, si lo podemos hacer, una posibilidad de que suceda lo que vos le decís a tu personaje en la página 142 respecto de la improvisación. El personaje pudo
de la novela pudo lograr lo que logra con la autorización para improvisar y ser el mismo, pienso yo, ¿no? Aparte yo hablo como si supiera, pero bueno, qué sé yo. Pienso, digamos. El personaje logra eso de ser él mismo a partir del descenso a los infiernos y de la recuperación, esa especie de anagnórisis que hace como se recupera y llega a eso que lo autoriza a la improvisación. ¿Es así, Federico? No tengo ni idea. Te voy a contestar otra cosa. Yo me levanto muy temprano, todos los días. A pesar de que cuando quise ser escritor, yo quería ser artista, básicamente, por eso intenté cosas. Básicamente pues, leí una autobiografía de Paul Cézanne, el pintor, y entonces él contaba que una vez en una exposición se le había acercado una señora muy mayor y le había preguntado por qué era pintor, y entonces le había dicho porque no me gusta despertarme temprano. Y creo que yo soy un poco escritor porque en ese momento a mí tampoco me gustaba despertarme temprano. A pesar de lo cual, hace un montón de años que me despierto muy temprano y tomo mate. Mi hijo, cuando todavía vivía conmigo, le impresionaba mucho la cantidad de tiempo que yo estaba tomando mate solamente. Y entonces yo le decía, estoy trabajando, o sea, estoy pensando lo que estoy haciendo, para después cuando me siento en la computadora, más o menos sé lo que quiero hacer. Y entonces él me miraba y me decía, eso no es trabajar. Siempre me decía lo mismo. No lo llamaría un descenso al infierno, pero sí, después de tantos años escribiendo, uno descubre más o menos las cosas que son importantes para uno. Creo que escribir tiene eso, tiene una cosa de develar algo que de otra manera no nos daríamos cuenta nunca. Yo, por ejemplo, mi novela intenta ser muy distinta unas de otras, pero sin embargo cuando se van juntando y vas pensando qué son, en realidad casi todas hablan de lo mismo, de otras maneras. Entonces, la gente que no escribe, por lo general piensa que le importan muchísimas cosas del mundo, y el escritor es el único que sabe que hay 2 o 3 solamente que le importan. En mi caso, la soledad es una de ellas, la incomunicación y en muchas la violencia también, que me parece que es como el resultado de esas dos. Hay alguna persona que me quiso mucho, que me seguirá queriendo, que en algún momento me dijo algo que me gustó también, que era que esas 3 cosas se podían unificar en el amor, como que el amor es algo que me interesa mucho, y que esas 3 cosas pueden juntarse ahí, pero no lo veo como un viaje al infierno, un Dante. Lo veo como, quizás porque no he hecho terapia nunca, yo soy viste, mientras tomo mate, por ejemplo, me he creado como cosas, por ejemplo, que son mentiras, pero que te ayudan. Todos los días me digo a mí mismo, ¿qué es lo más lindo que tenés para hacer? Entonces digo, voy a escribir. Mentira, no tengo otra cosa para hacer. Pero es como una pregunta que me hago bueno, qué sé yo, la estoy decidiendo todos los días. Pero es mentira, ya sé que es mentira, pero bueno.
Puede ayudar a lo creativo y otras veces lo puede interrumpir a lo creativo. No siempre, ¿no? Entonces, como decía antes Guillermo, quizás si se hubiera analizado, no estaría la novela que estamos leyendo y que disfrutamos. Yo tengo muy mala memoria, desde siempre, no solamente ahora que soy viejo, lo tengo desde siempre. Me costó mucho estudiar de memoria en la escuela primaria, de memoria, por ejemplo. Yo tengo una novela que se llama Papá, que la empecé a escribir cuando el día que nos avisaron que se moría de cáncer en tiempo estimado. Volví a mi casa y la empecé a escribir. Yo tengo borrada mi infancia básicamente de la cabeza, pero cuando me puse a escribir ese libro, que en realidad no sé si quiero hacer una novela, es un libro, me pasó lo que nunca te pasa en un libro, que cuando escribí una novela, una ficción, siempre estás con mil posibilidades de salir para un lado y para otro, y uno elige cuál quiere seguir, qué camino quiere seguir. En esa novela, que es la más autobiográfica de todas las que tengo, me pasó que cuando ponía el punto, me venía un recuerdo que no sabía que lo tenía. Y era el recuerdo que tenía que ir justamente después de ese punto que había puesto. Pero recuerdo que, te juro que yo no sabía que tenía. Yo en ese tiempo daba talleres literarios y tenía varias alumnas psicólogas. Y una de ellas, de la que sigo siendo muy amigo hoy por hoy, cuando yo les conté esto que me pasaba, me dijo, si un día te decidí a hacer terapia, cosa que no creo, hacelo por escrito. Hacelo con algún terapeuta que lo haga por escrito. Tampoco nunca me animé, porque no sé. Pero sí, claro que te pasa. Y bueno, yo tengo la primera mía autobiográfica es esa. Después tengo una que se llama La Patria, o Patria, no me acuerdo ahora, que siguió a esa, y que fue cuando muere mi padre. Yo me pasé todo un verano con mi madre en mi pueblo y mi hijo, y uno de esos días que estaba allá, mi madre había guardado todas las cartas que yo había mandado de todos los años que había vivido en Europa. Entonces me dio como un cajón lleno de cartas mías. Y como los escritores solemos tener mucho tiempo para leer, no sé cómo la otra gente no lo tiene, me las leí todas. Entonces salió ese libro, que también es profundamente autobiográfico, aunque tiene como ya un juego distinto, porque es como un poco más alegre y tiene como base un momento que yo tenía borrado también.
8 de ellos, pero era una mujer. A pesar de que son tremendamente machistas, la reina del lugar era una mujer que tenía como un príncipe consorte, que no era el padre de los demás, pero era su marido actual, y que era un viejo tan simpático, tan increíble, que cuando yo llegaba a las tardes, por lo general en el sur de Francia, si sos gitano o no, juegan a una cosa que se llama las pencas, que son las bochas pero de hierro, de no sé de qué, plateadas. Y cada día me contaba una historia de gitanos, pero de la historia de los gitanos. Por ejemplo, ahí me enteré que los gitanos no escriben, porque creen que todo el mal de la humanidad vino de la escritura. Que para alguien que es escritor no hay ninguna tontería. Y bueno, y con el correr de los días, él me iba cambiando las historias que me contaba de la historia de los gitanos, de dónde venía, quiénes eran. Entonces la novela es autobiográfica, pero es también un poco un juego, ¿no? Después tengo otra, la que sigue, que se llama Vida Interior, que también va a salir el año que viene otra vez, que es una historia de amor que tuve con una finlandesa, y es el final de esa historia, cuenta el final de esa historia, y se llama Vida Interior por dos cuestiones. En principio porque eso ocurre en México, que no habíamos ido un mes a México, y a ella le agarra el mal de Montezuma, que es estar en el baño casi todo el tiempo, digamos, básicamente porque comiste algo que te hizo mal. Y entonces estábamos encerrados en el hotel, básicamente. Y porque yo había presentado justo una novela antes, creo que era La Patria, y una señora cuando en la presentación se me acercó y me dijo: ¿qué vida interior que tienen ustedes? ¿No? Porque la gente se cree que los escritores somos re distintos al resto de los seres humanos y que tenemos como una vida interior muy diferente. Que todo lo que uno escribe, aunque aparentemente no tenga nada que ver con uno, tiene que ver. Es así, es imposible que no sea así. Yo tengo una novela que se llama Una Virgen Peronista. Tengo muchas novelas, realmente. Una Virgen Peronista se llama. Y fíjate cómo surge. A mí se me ocurre cuando descubren la Virgen de San Nicolás, que es un pueblo cercano a Varadero, que me pareció algo rarísimo, el descubrimiento de una Virgen. Y porque en Varadero casi pasa lo mismo, porque de repente hay un aeródromo en Varadero, y alguien vio, había como no hay cosas así como en el Aeroparque o en el Ezeiza, sino que está hecho con bidones vacíos de algo, el lugar para que el avión sepa dónde tiene que parar, aterrizar. Uno de esos bidones se le había hecho una mancha que parecía una virgen. Y empezó a llenar gente, o sea, se armó una cosa increíble de la Virgen de Varadero también, que hubiera sido un gran negocio para el pueblo. Pero ¿qué pasó? Llovió y se fue la mancha. Se fue la Virgen. Se fue la Virgen. No, no. No, pero iba esto. Mi papá era muy antiperonista, mi mamá también, pero sobre todo mi papá. Y entonces él desde muy chico militaba su antiperonismo. Entonces, por ejemplo, yo de muy chico vi las fotos de la quema de las iglesias de Buenos Aires en el 55. Enfrente de mi casa en Varadero había una estación de servicio, la única que había en el pueblo en ese momento. Y a mí me gustaba el fútbol y a mi familia a nadie le gustaba el fútbol. No teníamos una radio. Entonces yo me iba a escuchar los partidos de Racing, yo soy de Racing,
70 años y no se puede unificar la historia. Entonces, cuando aparece la Virgen de San Nicolás, yo escribí esa novela que es sobre una virgen que aparece quemada en un baldío de un pueblo. Pero yo creo que esa novela yo la empecé a escribir a los 7, 8 años cuando yo escuché y vi esas cosas. Porque está ahí el origen de todo. No creo que esté en otro lado. No sé, ustedes dirán si es posible. Aprobamos. Estoy bárbaro, ¿eh? Pablo, ¿qué? Me voy a ir muy bien de acá. Hay gente que no sabe, pero antes de la imprenta había gente que pasaba los textos a mano, que eran los copistas. Los copistas, una cosa que por ahí no saben. La mayoría de los copistas no sabían leer. Copiaban dibujos. Por eso tantos errores había, porque copiaban dibujos, no letras, no sabían. Sí, yo por eso conté algo que no había contado nunca todavía, que en el proceso de escritura fue que yo me desenamoré para ser amigo de ella. Y en lo que ella leyó, yo por ejemplo nunca sé muy bien lo que estoy escribiendo. Yo me voy enterando, porque creo que eso le hace bien a lo que... Yo soy cervantino y cuando uno lee Quijote se da cuenta que Cervantes no tenía ni idea cómo seguir el libro, que lo iba descubriendo. De hecho hay pruebas de eso. Sobre todo en la segunda parte, el Quijote termina yendo a un lado porque hay otro que fue para otro en el momento de la escritura. Yo me divierto no sabiendo. Entonces, esa parte del texto es una parte espontánea y verdadera. O sea, es cuando yo descubro que no estoy escribiendo una carta de amor, que lo estoy escribiendo para mí. Entonces, está. En la literatura hay un procedimiento que se llama exhibición, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, tengo que meter un marciano en un libro y la gente sabe que no hay marcianos, por lo menos por ahora a la vista, yo tengo que decir algo como para que el lector se crea que ese marciano puede existir en el libro. No en la realidad, pero sí en el libro. Eso lo inventó Cervantes precisamente para poder hacer juegos de ese tipo. Exhibir un problema, y no sé por qué me parece que tiene algo que ver con el análisis. Exhibir un problema es dar una solución en la literatura. Por ejemplo, en el Quijote van a ver muchas veces que el narrador dice: el que habla no parece Sancho, no me creo que sea Sancho. Porque hay momentos cuando él es gobernador o que parece un filósofo, no parece un personaje llano. Ese es el famoso procedimiento de exhibición en literatura. Yo en la facultad nuestra, no sé la de ustedes, estudiábamos griego en aquella época. La paideia griega, que es la educación griega, los educandos griegos, que no son parecidos a lo que es hoy la educación, era más bien musical la educación, porque también era música la escritura, por esa razón. Decían que la educación era un ir y volver, nunca un ir, nunca yo desde acá arriba de un escritorio te voy a enseñar algo, sino que es un ir y vuelta. O sea, yo no puedo... En el caso de mi hijo, yo creo que he aprendido mucho más yo de él que él de mí. O sea, por ahí algo aprendió, por ejemplo, a leer, y a leer le enseñé yo cuando era muy chiquitito. Pero una de las pocas cosas. Después yo aprendí mucho de él. Por ejemplo, le doy un caso. Él ahora es ingeniero mecánico, pero a los 12 años él iba a una escuela que está muy cerca de acá, que es el Carnaval Junior, y estaba en
para prepararlo para la Olimpiada de Londres. Y yo estaba encantado porque es un deporte que yo lo conocía, que me encantó, yo lo acompañaba todos los días para ir, es un deporte hermoso. Cuando entró al Nacional Buenos Aires, un día veo que no estaban más los floretes ni las espadas en mi casa, y le digo, ¿qué pasó? Las doné porque me borré de Jeva, porque no voy a hacer más. Entonces le digo, ¿cómo no vas a hacer más? Y me dice, eso era un hobby. La escuela para mí es la vida. No pensaba que quizás tu hijo hizo lo mismo que vos con el psicoanálisis. Prescindió del padre. Hasta ahora no ha hecho análisis. ¿Viste? Tampoco. No, yo tampoco lo veo como obturador. No lo he hecho porque no lo he hecho. Pero contaba recién a alguien, no me acuerdo quién, en el café. Yo tengo mi mejor amigo, que lo tengo desde los 15 años, que bueno, tiene muchos problemas físicos porque tuvo polio de chiquitito, entonces es muy chiquitito, tiene una joroba, tiene los pulmones muy pequeñitos, entonces tiene que dormir a la noche con... Bueno, él vivimos juntos en Europa muchos años, acá vivimos juntos muchos años, y él siempre tuvo un problema, que se enamoraba de mujeres que no lo veían como, no sé si llamarlo objeto sexual, pero no lo veían como algo... Entonces prácticamente no tuvo relaciones, y él creo que fue a los 50, hoy tiene mi misma edad, empezó análisis, nunca había hecho antes tampoco. Al poco tiempo consiguió una novia con la cual todavía es muy feliz. Y por ejemplo, nosotros anduvimos por toda Europa viajando, hemos tenido una vida juntos muy divertida y muy de conocer cosas y hacer cosas. Sin embargo, vos le preguntás y él te dice, desde ese momento, desde que empezó análisis, estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Yo le digo, ¿qué hijo de puta? Porque aparece una mina y se acabó todo. Pero no por eso, no tengo eso. Lo que pasa es que nunca me salió, nunca me salió. Bueno, esa es una tarea para ustedes. No le puedo resolver todo. No, ese final ocurrió de verdad que yo vi esa pelea, no cuando me estaba yendo, sino antes, el día exacto de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños era un domingo, y tuve la mala suerte de que mi hijo se descompuso la noche anterior, entonces yo le tenía que conseguir comida, tecitos, cosas, y él estaba en el hotel guardado. Y entonces yo estaba en una suerte de balcón que había en el hotel, y pasó esa guerra pelicana-gársica, que no la escribí, por supuesto, en el momento, porque no escribí nada cuando estaba ahí, pero que me la acordaba absolutamente. Y creo que esa guerra me servía para contar el libro de otra manera. La literatura es siempre buscar una manera de contar las cosas de otra manera de la que se debe contar, para provocar quizá justamente que se entienda lo que queremos que se entienda de lo que escribimos. Es rarísimo lo que estoy diciendo, pero por ahí es difícil de explicar lo que estoy diciendo, pero es un poco así. La literatura son ediciones, son mostrar una cosa para querer mostrar otra, y me pareció que eso era justo lo que yo había vivido, no sé si la novela, pero sí lo que yo había vivido en la producción de la novela. Y me encantó. Creo que es, porque hay una cosa, a mí me pasa
¿qué me pasa? Cuando las estoy escribiendo, me encanta. Estoy enamorado, me parece que son lo mejor del mundo. Cuando las termino, a los pocos días las odio. Y me parece que otra vez fallé, y entonces empiezo otra. Eso es como lo que me ha servido para seguir escribiendo, creo. El día que termino una novela y me parezca que está bien, creo que no escribo más. Porque con una novela me alcanzaría para estar contento con la escritura. Entonces, a pesar de eso que te estoy diciendo, ese final creo que es mi mejor final de todo lo que escribí. Porque no tiene nada que ver con la novela y tiene todo que ver. Y tiene una cosa más linda todavía, que es que tiene que ver conmigo en el momento que escribí la novela. Que eso por ahí no tiene nada para los lectores, pero sí para mí. Y por eso me gusta. A mí me pasó también una cosa, que yo tuve el problema este crítico desde el momento que Ruth me dijo que estaba viejo, hasta básicamente hasta la página que me hizo leer. Después yo me olvidé otra vez que estoy viejo. Entonces, supongo que eso tiene que ver con la plenitud, olvidarse. Porque digamos, no se puede vivir pensando estoy viejo, como no se puede vivir pensando me voy a morir. ¿Qué sé yo? Yo tengo una pregunta sobre el título, y que es Darwin o el origen. ¿Por qué es el O? Es uno de los pocos títulos que no me han cambiado. A mí me cambian mucho los títulos. Supongo que porque gané el premio entonces no te cambian el título. ¿Por qué? En algún momento pensé que se iba a llamar El origen de la vejez, que hubiera sido lo más lógico. En otro momento pensé que tenía que tener algo de Galápagos, el título. En otro momento pensé que Darwin. Y no me decidí en ningún momento. Finalmente quedó Darwin o El origen de la vejez, que eran dos de los títulos posibles. Por suerte no le agregué Galápagos, sino llamaría Darwin o Galápagos. Ahí creo que estuve bastante Estuve discreto. Sí. Pero era eso, una opción. Una opción. Cortamos acá. Bueno, te felicitamos. Nos hiciste pasar una mañana hermosa. No, gracias a ustedes. Bueno. Yo también la pasé muy bien. Sí, ay, qué suerte. Me voy mucho más tranquilo. Es muy particular, no solamente cambió el nombre de Encuentro de Otoño a Encuentro de Primavera, sino que post pandemia fue cambiar el sitio que nos albergó por primera vez y de una forma muy mágica. Así que te agradecemos nosotros y bueno, y ojalá continuemos. Bueno, les agradezco a todos este encuentro tan cálido, a Federico, a María Gloria, a Guillermo, bueno, a todos que vinieron, colaboraron, estos nuevos lazos, este inicio, Gracias. nuevos inicios y que sea con lo mejor para todos. Para todos.
Thank you.